yo ganaba o tenía buenos resultados, la opinión pública, la prensa principalmente, que era la que se hacía eco de estos eventos, centraba los seus artículos en reseñar el meu sexo, individualizándome como una pionera nestes lides e invisibilizando a todos aquellos grandísimos gaiteres que me precedieren o con los que compartía xeneración. Sí que así, en el momento en el que ocurría esto, yo permanecí un tanto allena a aquello, y era, pues igual tenía 11, 12 o 13 años, y permanecí un poco indiferente a estas cuestiones sin darles mayor importancia. Y no se diría hasta algunos años más tarde, con la entrada en la universidad, con la participación en movimientos asamblearios estudiantiles, con el establecimiento de relaciones de amistad basadas en lazos afectivos, en los cuidados, en la sororidad, cuando también interesaba un poquitín más por el tema del feminismo, no solo como una forma de vida, sino también como un medio de análisis social y también de la mi realidad como gaitera. Entamé a conocer conceptos como patriarcado, heteronormatividad, sororidad, y a comprender que la organización de la sociedad en la que vivimos respondía a los preceptos de polarización propios del cis-heteropatriarcado, según el cual existe un modelo ideal de individuo que se considera normal. Y ese individuo normal pues es un home que nació con la genitalidad masculina y se siente conforme con esa genitalidad, un home occidental, heterosexual, blanco, de cierto estatus socioeconómico, bagaje cultural, cosmopolita y con una serie de rasgos que acentuaban esa masculinidad, como podían ser, pues, por ejemplo, el liderazgo, la competitividad, la emprendeduría, la genialidad, el genio individual, y yo creo que ya vos va sonando un poco cómo va el tema. Este individuo ocupa un lugar de poder y de privilegio dentro de la sociedad, es decir, está aquí arriba. Y el resto, ¿no?, frente a él, aquí, nos baixos fondos sociales, atopamos a les otres, ¿no?, a les que somos non homes, que nos encarnamos principalmente pues eso, na figura de les mulleres, pero non só nas mulleres, tamén en el resto de colectivos diversos que tamén están amenorgados, dende los propios homes que igual non cumplen con esos cánones masculinos, hasta, por supuesto, pues, homosexuales, lesbianes, transexuales, negros, probes, musulmanes, orientales, rurales, lo rural frente a lo urbano, etc. Decateme de que el fecho de que los medios informativos destacaren que yera una muller nun mundo d'homes non yera tampouco de algo aislado. Cada vegada que les non homes nos incorporábamos a distintos estalles sociales e culturales de determinado prestixio, que hasta ese momento estábamos vetada, yera vista bien como un acto aislado, sorprendente, revolucionario e pionero, decir, bien, o bien como un fecho censurable, col que pretendíamos acceder a un espacio que nunca nos podrá corresponder. Como decía antes Tina, pues, en los oficios que eran propios de las mujeres y eran unos determinados, y la gaita pues igual non yera uno de esos sitios, ¿no? Sí que así creo que el caso de la gaita también tiene sus particularidades y a mí por lo menos me interesan especialmente, ¿no? Les otres que llegamos al mundo de la gaita ya non buscamos acceder en este caso a un ámbito de prestigio social, sino que independientemente del poder simbólico o identitario que pueda tener la gaita, que lo falaba ayer también Ángel Medina y lo falaban después en la mesa que hubo más tarde, independientemente del valor positivo o negativo que pueda tener puntualmente la gaita en un contexto o por parte de un colectivo, sigue viéndose, más bien externamente a la gente que estamos aquí dentro de la gaita, sigue viéndose como un instrumento, digamos, de clase baja, ¿no? Si lo comparamos, si trasladamos un poco la imagen esa del patriarcado con los hombres aquí y les otros aquí, la gaita, dentro de la estructura de los instrumentos musicales, sería la mujer de los instrumentos musicales, ¿no? También se ve como un elemento folclórico que debe ceñirse a los márgenes de lo lúdico y de lo desenfadado y que como tal non puede nin debe trascender eses llendes marcaes. Y también, como comentaba creo que ayer Llorián, y también la gaita y una generadora de ruido que interpela a las personas escuchantes en sin deixales indiferentes, reafirmando su amor u odio por instrumento según sea el caso. Poro, cabe entrugase, teniendo en cuenta esto que vos digo, que igual la gaita, trasladando la estructura social a la estructura de la gaita, cabe entrugase si lo novedoso ye que les mulleres toquemos la gaita o si lo realmente subversivo actualmente ye que el home se rebaxe a tocar un instrumento tan mal visto, ¿no?, socialmente. Y eso no que estoy agora yo dando vueltas, que tampouco, sin ningún afán académico ni ninguna historia, más por la mi propia experiencia, ¿no? Entonces, como con todo esto que vos comentaba, a mí lo que me parece llamativo y eso, que el home gaiteru, cada vez que desempeña el seu labor musical, en realidad lo que está facendo está rebaixándose e renunciando a un lugar de prestigio e de privilexio que normalmente ocupa na estructura social del patriarcado. E, polo tanto, está perdiendo rasgos de la súa masculinidade e convirtiéndose un pouco en non home. Entón, yo me entrugo agora con esto.
Existe realmente unha conciencia por parte de los homes gaiteros deste papel marginal que están adoptando cando agarran unha gaita, desta pérdida de privilexios? E en el caso de que sean conscientes, están buscando unha serie de procesos para legitimase como ese exercicio musical? Pues aquí ya llega una parte también que igual es un poco conflictiva o os parece un poco conflictiva, pero bueno, como ya la mi experiencia, pues oye, ahí queda y luego discutimos. Creo que durante los últimos 30 años, la fundación de escuelas de gaita, por ejemplo, la creación de bandas de gaites o la participación en concursos fueron erigiéndose como los principales criterios para establecer clases sociales dentro del colectivo gaitero y dignificar más o menos el oficio. Y es decir, instaurarse una imagen romántica del bon gaitero, que podemos tener esa imagen canónica de Remis, ¿no?, como el gran genio creador de la gaita, como un ser único, un genio talentoso, que será tanto más virtuoso cuanto más rápido toque o más veces requinte. Y aquí non tengo fecho un estudio tampouco sobre el tema de componentes masculinos a la hora de interpretar na gaita, y sé que dentro de la musicología, yo tampoco soy musicóloga, pero sé que dentro de la musicología sí que hay estudios sobre lo que se considera masculino y femenino dentro de la interpretación musical. Pero para mi idea que la manera de tocar que más se valora en Asturias, tanto a nivel de concursos como luego a nivel, digamos, social, responde a unos rasgos que creo que podríamos definir como masculinos o masculinizantes, que van desde eso, de la velocidad en articulación, la violencia y la excitación a la hora de tocar, la agresividad en la ornamentación o en los vibratos, o el número de requintos por segundo, ¿no? Y bueno, esto yo creo que también sería interesante igual investigar por esa línea. Muchas veces también creo que, sobre todo en la generación más inmediata anterior a la mía, los intentos de dignificación del instrumento llevaban consigo aparexado también un cierto complexo de inferioridad, en el que les nuevas fornais gaiteres buscaban también no solo un reconocimiento, digamos, popular de lo simbólico y lo guapo que es sentirse asturiano cuando escuches una gaita, sino también un apoyo y un reconocimiento institucional o de la academia o de los instrumentos cultos. Y de alguna manera pues trataban de separarse de los contextos tradicionales de la gaita para tratar de equipararse con los instrumentos considerados socialmente como de prestigio. Y yo creo que por aquí igual también tiene algo que ver el tema del abandono de la lengua asturiana, pero bueno, como ya otro tema, también lo dejo presentado. Entonces, con todo esto, a mí se me plantea una entruga final, que como ya una entruga final pues queda abierta a posibles respuestas, que si todos estos procesos de dignificación o estos intentos de generar iniciativas para mejorar la situación de la gaita y el oficio del gaitero y la su percepción social busquen realmente esto, o sea, busquen realmente dignificar el oficio del gaitero, o si por el contrario son un mecanismo que lo que fai é arrequexar la gaita todavía máis nunha burbulla, generando individuos que son tratados como deidades por criterios arbitrarios, como puede ser ganar un concurso. Y ahí me presta mucho utilizar una expresión que utilizaba yo creo que el gran sabio de la gaita en Asturias, que era Alberto Fernández, que decía aquello de Asturias tan lleno de ídolos con pies de barro. Entonces, si estos procesos de dignificación van encaminados a mejorar la situación de la gaita, o si por el contrario van en la línea de crear estos ídolos de pies de barro, en la que se consolida la gaita en una pequeña burbulla, cuando la realidad es que predomina, y esto ya sí que es una percepción totalmente personal, pero en mi opinión, un alto porcentaje, y como soy de lletres, pues los porcentajes me parecen así, un importante porcentaje o sea, un nivel amateur, tanto a nivel de formación y de interés pedagógico como a nivel interpretativo en el ámbito de la gaita, y en el que se valora mucho más la cantidad, porque ya es algo muy fácilmente medible, ¿no? La cantidad tanto de alumnos que tengas, y es mejor profesor porque tienes muchos alumnos, o la cantidad de premios que recibas, o la cantidad de requintos por segundo que fagas, que la calidad, que como un criterio ya de algo mucho más intangible, mucho más difícil de valorar, pues, y la calidad, por supuesto, pues no estamos hablando de una calidad solo interpretativa, pues calidad de iniciativas, de publicaciones o de congresos que se fagan, ¿no? Entonces, si estamos en ese punto, ¿no? Simplemente pues quería acabar con esta cuestión y también, pues bueno, comentar una cosa que mi hermano Rodrigo, que está aquí, que siempre está bastante esmolecido por la situación presente y futura de la gaita en Asturias, suele plantearse muchas veces como que cómo es tan difícil generar un colectivo, ¿no?, de gaiteros, un colectivo de gaiteros y gaiteras que defiendan los derechos y que intenten sacar un poco de algo en limpio, ¿no?, de todo esto, aunque hubo intentos en el pasado, pero sabemos que acabaron siempre a palos. Yo no tengo la respuesta para esto, pero la mi intuición, que por cierto es de algo femenino, ¿no?,
Dizme que este fenómeno puede tener que ver con esa individualidad del gaitero, con aquel ideal de xenio romántico que creo sigue bien vigente entre nosotros y que nos impide pensar, si me lo permitís, en femenín, establecer lazos de colaboración, lazos afectivos, baixar un pouco de esos pedestales de barro y atrevernos a pedir ayuda a los demás, atrevernos a aceptar las nuestras limitaciones y a ofrecer ayuda con nuestras virtudes. Y, por supuesto, deixar de arrequexarnos na burbulla de la gaita para xustificar el nuestro mayor o menor valer y entamar también a relacionarnos con otras disciplinas, que al fin yo creo que un congreso como este, en el que tenemos un programa tan variado, pues yo creo que dice también un poco lo que busca. Y de la mi parte, nada más. Gracias.